Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Yo estoy muy bien, Ailín. ¿Cómo te sientes? Muy bien, agradecida al Señor de poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Le invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado Un llamado para libertad. Interesante. Interesante, espero que sea así. Así es, y damos gracias para todos aquellos que nos apoyan con sus mensajes y con su sintonía. En verdad, para nosotras es una bendición que ustedes no pueden imaginar. Y recuerden además que tenemos otra forma más para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que posteamos en Instagram para sacar mayor provecho personal a reflexionar sobre el contenido de Mujer para la Gloria a Dios. No dejen de responderlas. Yo no sé tú, Ailín, yo estoy segura que estás de acuerdo, pero para mí cuando yo comienzo a pensar sobre lo que yo he oído, cuando comienzo a buscar en mi corazón, eso me da mucho más información que solamente leerlo o oír un podcast o lo que sea. Sí. Es cuando yo lo hago personal, es cuando me cambia, me cambia mi mente y mi corazón. Así es. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Yo oraré hoy. Okay, qué bueno. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad nueva que tenemos para compartir tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú has dado a nosotros, hasta la posibilidad de estudiar en libertad, la posibilidad de hablar sobre ti sin tener miedo de gobiernos que nos reprimen y nos persiguen. Y queremos levantar todos estos países donde las mujeres y los cristianos en general están perseguidos, Amén. Señor. Dale la fortaleza que ellos necesitan a seguir adelante a pesar de lo que está pasando. Y yo te pido, Señor, que tú puedas dar valor a cada una de nosotras, Señor, para que nosotros podamos predicar, gritar, enseñar en una forma que llegue donde ellos, Señor. Amén. Yo pido protección y más aún valor, Señor, porque lo que ellos están viviendo es difícil. Sí. Gracias, Señor, por ese nuevo programa. Yo te pido que cada una de nosotras, incluyendo a nosotras dos, salgamos diferente de ese programa de cómo entramos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y para los que no saben, estamos justamente en medio de una serie sobre el descanso, que ha resultado ser muy interesante. Interesantísimo. Katy. Así es. Y esta la hemos basado en un estudio bíblico hecho por Priscilla Shirer. ¿Cómo se escribe? Yo me imagino Shirer. Tú eres en inglés. Exacto. Ya, se titula Breath, o en español Respirar, el cual hasta el momento no está traducido al español, pero si saben leer en inglés, pues realmente se lo recomendamos. Amén. Porque es un excelente estudio, tiene una perspectiva bien diferente y muy edificante. Así mismo y confrontadora para muchos. La semana pasada revisamos cómo Dios instituyó el día de reposo para acercarnos a Él, además de la necesidad de romper con la esclavitud que tenemos con relación al trabajo y a los afanes del día a día. Y todo esto para formarnos cada vez más a su imagen.
Amén. El día de reposo es un día de celebración, de hacer un alto para meditar en nuestras vidas en torno a nuestro Dios. Ese es parte del diseño para este día. Y no es para la pereza. No, excelente observación. No es para la pereza, es para dedicarlo a Dios, para reflexionar en Él y que hagamos todo en torno a Él como primicia en ese día. Amén, amén. Y alguna de las razones por las que no guardamos este día justamente es porque creemos que nuestro valor ante Dios y los hombres está más relacionado a nuestro nivel de productividad y no al hecho mismo de que somos hijas de Dios, que ahí radica nuestro valor. Amén. Le damos tanta preponderancia al trabajo que realmente se nos hace difícil asimilar el hecho de que todo lo que recibimos es por gracia. En realidad no porque hayamos merecido nada o porque nos lo hayamos ganado. Es Dios que en su gracia nos bendice una y otra vez. Robamos su gloria siempre. Nos robamos su gloria, tristemente. De hecho, algunas personas, Katy, incluso creen que en su obrar del día a día están ayudando a Dios porque Él necesita de nosotras para cumplir sus planes. Hasta ahí llega la necedad de nuestro corazón. Así mismo es. Yo creo que todos venimos de aquí. Es que uno tiene que aprender que Dios no me necesita. Es una bendición y un privilegio que nos ha dado, que nosotros podemos trabajar con Él. Amén. Dirigido por Él, guiado por Él y trabajando o caminando en sus pasos. Amén. Es increíble. Y aunque teológicamente sabemos que esto no es verdad, que Él no necesita, Eso. Nuestra vida demuestra que no asimilamos esto. Nuestro Dios, el mismo que creó todo con su palabra, que abrió el mar para que su pueblo caminara en seco, que tranquilizó la tormenta, quien caminó sobre las aguas, quien hasta venció la muerte, ¿realmente necesita nuestra ayuda? No. Es obvio. Pero nuestro corazón es engañoso, es increíble. Hay algunos que persisten en sobreinvertirse en el trabajo por la competencia y también para quizás ganar la aprobación de otros, cuando en verdad la única aprobación que necesitamos para sentirnos satisfechas es la aprobación de Dios. Amén, amén. También este sobreenfoque en el trabajo puede ser motivado por el orgullo. Orgullo. Yo lo dije ya. Sí. O hasta el miedo de fracasar, que también es orgullo. Sí. Y la realidad es que en algún momento de la vida todos fracasamos y necesitamos aprender a crecer en medio del fracaso. Esta semana queremos abundar sobre la mentalidad de esclavitud versus la mentalidad hecha libre por medio de Cristo. Amén. Ay, sí. Es realmente un programa que si Dios nos ayuda a asimilar sus verdades puede ser liberador. Es Y es su palabra. liberador. Es su palabra. Para empezar a hacer esta comparación o esta evaluación, podemos establecer que la mentalidad de esclavitud es limitada y cimentada en la escasez. Así es. Mientras que la mentalidad en libertad es una de abundancia. La mentalidad de escasez es de acaparamiento ególatra, yo soy el centro. Mientras que la mentalidad de libertad es una de abundancia, es dadivosa, es generosa, porque entiende que todo es de Dios y somos administradores para compartirlo. Así. Y yo quiero añadir, eso no importa cuánto nosotros tenemos. No, si es en bienes materiales, si es mucho, si es poco, no importa. Exactamente. Yo he visto gente pobre muy dadivosa y gente muy rica que... Muy tacaña. Tristemente sí, es una realidad. Es la mentalidad, la cosmovisión. ¿Quién es su Dios? ¿Dónde está Dios? Así mismo es. Vivimos en una de las épocas de mayor abundancia, de mayores comodidades en todos los sentidos. Sin embargo, persistimos en vivir con miedo al futuro. Y lo cual es obvio en este mundo caído. Claro. Acumulando todo para el disfrute personal. Este es el problema. Ese es el problema. Es parte de lo que promueve el mundo. El centro soy yo. Y yo tengo el derecho a ser feliz. Y yo tengo el derecho a complacer mis deseos, etcétera, etcétera. Así es.
Y todo esto por si acaso sucediera algo, que Así primero mismo yo haya es. disfrutado la vida. Así mismo. Eso nos La dice vida el es mundo. corta, disfrútalo. Así es. Continuamente olvidamos que Dios proveerá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como claramente nos dice Filipenses 4:19. La pregunta para nosotras es, ¿qué tanto creemos esta verdad como para cada día vivir con su propio afán, descansar en su provisión y no agaloparnos a llenar nuestras a la cena, nuestras despensas en términos actuales? Ouch. Muy tarde. Vivimos en un mundo que nos enseña y motiva a acumular bienes para prepararnos para el futuro. Sí, es así. Sorry. Sí, sigo. Ok, sorry. Y aunque no hay nada de malo en prepararnos para el futuro, Katy, porque debemos de ser avisados, diligentes, la pregunta es si estamos siendo avaros en esta forma en que nos estamos preparando. Así como los judíos hicieron en el desierto, queriendo acaparar mucho más de lo necesario. Así mismo. Y para mostrar lo que los judíos hicieron, leamos Éxodo capítulo 16, versículo 4 a 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Y sucedió entonces que no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte de maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Así es. Wow. Ouch, porque hicieron lo que no le dijeron por su avaricia y miremos lo que pasó. Y muchas veces eso es lo que hacemos, realmente. Sabemos en nuestras mentes que Dios es el dueño de todo. Sin embargo, nos desenfocamos y ignoramos esta verdad. Uh-huh. Además de que nos olvidamos en que en todo momento Dios nos está oyendo. Y nuestra avaricia pone en evidencia nuestra falta de fe en Dios mismo. ¡Auch! Es una gran Tengo verdad. la mejilla rojo ahora. Es una gran verdad y qué bueno que tú hagas esa relación, avaricia, falta de fe. Esa es la realidad. Así es. Hay tanta verdad en esto que dices, Katy, que decimos que Dios está en control de todo. Continuamente llenamos nuestras bocas diciendo esto, que Él es quien está orquestando todo. Sin embargo, cuando las cosas no ocurren según nuestros planes, comenzamos a quejarnos de las circunstancias, en vez de buscar lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas mismas circunstancias. Entendemos la doctrina, pero continuamente fallamos en la aplicación de esta en nuestras vidas. Amén. Los judíos, entonces, en aquel momento, en el desierto, comenzaron a recoger su alimento todos los días. Aquellos que habían recogido mucho no les sobró, ni les faltó a los que habían recogido poco. Y como vimos ya, Moisés le advirtió de que nadie debía dejar nada para la mañana siguiente. Pero, como mencionamos, algunos desobedecieron y otros no. Precisamente, desobedecieron. Al igual que hacemos hoy nosotras, en un afán de acumular tesoros en esta tierra. ¿Y qué ocurrió entonces con la sobra? Como leemos en Éxodo, capítulo 16, 20, todo amaneció podrido con gusanos. Imagínense el mal olor que debió de rodear a los judíos en aquel momento, aun cuando estaban en medio del desierto. Todas esas cosas podridas y con gusanos. De millones de personas. Eso debió ser una peste enorme. Así mismo. Y un hedor probablemente
horrible, que a la vez delataba a aquellos que habían sido desobedientes, no podía esconderlo por el mismo olor. Y aparte de la avaricia y falta de fe, ¿por qué otras razones creen que las personas desobedientes guardaron para el día siguiente? Bueno, Katy, asumo que en estos judíos persistía en muchos esta mentalidad de esclavitud que todavía tenían después de tantos 400 años. Exacto, tantos años. Como hablamos la semana pasada, dada su condición de esclavo, estos nunca habían tenido un día de reposo, ellos nunca habían recibido su alimento sin tener que trabajar como estaba sucediendo. Era algo que removía su mundo realmente, tratando de entenderlo. Y lo mismo sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. La anterior, así es. Además de que no sabemos cuánta comida los judíos le daban cada día. Y no me sorprendería que los judíos, bajo la esclavitud de los egipcios, pues hayan incluso pasado hambre porque no hayan recibido la cantidad suficiente de alimento. O sea que su miedo de pasar hambre era fundado, realmente. Hasta este punto, como mencionaste, ellos habían pasado 400 años en esclavitud, donde no podían confiar en sus amos egipcios. Entonces, esta reacción no, aunque sí es necia, es desobediente, pero la debemos entender. Yo hubiera actuado muy probablemente Nosotros tenemos igual. mucho más. Nunca hemos sido en esclavitud y lo hacemos. ¿Quiénes de los que comenzamos la pandemia no llenamos nuestras despensas mucho más allá y nos abarrotamos? Así mismo es el mismo corazón. Así mismo es. Por otro lado, también recordemos también que los judíos están en el desierto, en donde no había un huerto en donde pudieran cultivar alimentos. Es decir, que ellos necesitaban confiar en el Señor 100% en Dios. Para esto, ellos debían de cambiar su cosmovisión de ser esclavos a ser hijos del Dios todopoderoso y amoroso y depender de Él en todo, cuando por tantos años habían tenido que trabajar hasta para ganarse un pedacito de pan. Es decir, que en aquel momento los judíos estaban aprendiendo una nueva dimensión de este Dios asombroso en el cual nosotros hemos creído. Y Katy, qué privilegio es que nosotros tenemos todo esto escrito, plasmado en la palabra, para nosotros conocer de una manera más inmediata este carácter, todo el carácter de nuestro Dios, su bondad, su omnipotencia, es algo que nos aventaja muchísimo a aquellos cristianos que nos precedieron en aquellos tiempos. Y tú sabes que ese libro me ha ayudado, nunca lo había conectado, obviamente yo leí la historia y yo sabía todo eso de 400 años en el desierto, pero nunca conecté como muchas veces los jefes en su trabajo son iguales que los capatanes. Egipcios. Quizás no está maltratando a uno, pero mi valor depende de mi productividad. Sí. Y esto porque es tan normal en el mundo, nunca conecté de la esclavitud en esto y tenía que reajustar mi cosmovisión. Así es. Definitivamente hay ideas esclavistas que todavía persisten en nuestra mente. Porque nunca vi la conexión. Ese estudio es un poquitico diferente porque no estamos estudiando versículo por versículo. Ella está viendo el cuadro grande. Completo. Y hay tanto a aprender cuando uno estudia en esa forma también. Tiene que ser los dos. No estoy diciendo el otro no está bien, pero uno a veces tiene que echar para atrás y ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es el propósito, el principio de todo eso? Es increíble. Wow. Así es. Y aunque los judíos acaban de ver cómo Dios los protegió a las plagas que sufrieron los egipcios, sin embargo, aún necesitaban asimilar que el valor ya no estaba dado por su productividad como esclavo. En el desierto, ellos no podían producir nada. Nada. Sino dependían, como Aileen dijo, 100% de Dios. Totalmente todo venía de Dios. Y siempre viene de Dios todo. Exacto. Pero Dios lo puso en una situación que ellos se dieron cuenta. Era más evidente. Que todo viene de Dios.
Y esto conllevaba un cambio de mente total que abarcaba diferentes frentes en su cosmovisión. Aunque acaban de experimentar la soberanía protección de Dios, sin embargo, especulo que todavía pensaban que podían perder esta protección en cualquier momento. Y dado los cientos de años de vivir en esclavitud, habían desarrollado un modo de sobrevivencia enfocado en sí mismo y no en Dios. Sobre todo, de hecho, ellos sentían que Dios lo había abandonado. Dios no era parte de su mente ya 400 años, sin ir a un templo. Exacto, sin poder hablar abiertamente de su fe. Sí. Así mismo, sobre todo al estar imposibilitados de guardar el día de reposo, dado su condición de esclavos. Estas generaciones de judíos no tuvieron una apreciación por el límite al trabajo versus el sabbat. Y por tanto prevalecía en estos más la iniciativa de conservar, acumular y producir en todo tiempo. En esencia, los dones de Yahweh se volvieron más importantes para ellos que el mismo Dios Yahweh. Así es, Katy. Y nosotros no hacemos lo mismo. Definitivamente, aun cuando nuestras circunstancias no han sido tan adversas como la de los judíos, nuestro necio corazón es así mismo. Así mismo. Creo que ya hemos podido ir entendiendo por qué este llamado es que Dios nos hace de guardar el día de reposo. Realmente es parte de su llamado a que vivamos en esa libertad que tanto le costó a Cristo en la cruz. Amén. Amén. Aunque la mayoría de nosotras nunca hemos sido esclavas físicamente como sí le tocó a los judíos, de alguna forma definitivamente, Katy, sí hemos sido esclavas espiritualmente. Yo viendo hacia atrás, yo sé también. Que incluso hasta en este proceso de redención sé que todavía hay cosas que son esclavizantes en mi vida, de las cuales confío plenamente que Dios nos irá continuará liberando. Crecemos adoptando muchos paradigmas esclavizantes que promueve el mundo, que aprendemos incluso desde nuestros hogares con nuestros padres. Es una realidad. Tenemos que entonces cambiar nuestra cosmovisión para poder vivir en la libertad que Jesús ganó para nosotras en la cruz. Es una libertad que solamente, Katy, la podemos encontrar cuando encontramos a Jesús y cuando conocemos sus mandamientos que no son gravosos, como nos dice la palabra. Y como hablamos la semana pasada también, para disfrutar de esta libertad necesitamos establecer límites en todo lo que hacemos. De hecho, en parte, por eso Dios nos ha ido instruyendo a través de su palabra para que aprendamos a cómo vivir de manera que podamos ir hacia esa libertad. El descanso del sábado es una oportunidad que Dios ha establecido para que, separado de los trajines del diario vivir, su pueblo pueda concentrarse en alabar y adorar su carácter, su poder y su obrar. Y esto todo es orientado a un corazón que pueda experimentar esta libertad, este gozo, la paz que solamente encontramos en Jesucristo. Por eso, esta dimensión de este estudio del descanso de Priscila, exacto, ha sido bien confrontador. Así mismo. Una forma muy interesante y edificante a la vez. Me ha hecho que yo tengo que reevaluar. Claro. Porque yo hago las cosas. Así es. Y en la forma en que Dios, continuando con la historia de los judíos en el desierto, en la forma en que Dios dispuso la provisión del maná, era obvio el énfasis en la lección que Dios les estaba enseñando, porque en el sexto día, cuando recogían el maná, esos encontraban que tenían una doble porción que no se podría ni se llenaba de gusanos y se la podían comer al otro día. Esa orquestación de Dios era perfecta, como todo lo que Él hace. ¿Hacían los judíos algo diferente en la colección del maná? No, realmente. La única diferencia fue que sí obedecían estas instrucciones al pie de la letra. Dios estaba entonces mostrándoles su fidelidad, su poder sobre la creación y que Él proveería para ellos aun cuando no trabajaran para obtener la comida cada día. Él les estaba proveyendo simplemente
por amor hacia ellos. Wow. Sí, Ese es nuestro increíble. Dios. Justos antes de entrar en la tierra prometida, el Señor les dio la constitución del país, los 10 mandamientos. Ujú. Pero antes de, el Señor hizo un pacto con su pueblo Sí. en Horeb. Y el Señor les mandó a cuidar, a guardar su alma con diligencia, para que no olvidaran las cosas que sus ojos habían visto, y no apartarán de su corazón todos los días de su vida. Y eso fue en Deuteronomio 4:9. Y esto lo enfatizo también en Deuteronomio 5:6, al ordenarles no olvidar de dónde venían. Sí. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Obviamente para el Señor era importante que estos recordaran de dónde Dios les había sacado. Y uno podía preguntarse, ¿por qué? Yo creo, Katy, que esto es así porque tenemos la tendencia a sentirnos que merecemos todo lo que tenemos, que nos lo hemos ganado, que hemos sido muy, muy buenos, y etcétera, etcétera. Yo me fajé. Ajá. Y el ejercicio de recordar a dónde estábamos antes y de dónde Dios nos ha sacado, evaluar dónde estamos ahora, nos ayuda a apreciar Amén. más lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en pos de nuestra santidad y obviamente para la gloria de su nombre. La libertad no es un hecho que podemos dar por sentado, sino que esta es un regalo de Dios, experimentarla en nuestra mente, esta libertad, porque puede que tengamos la libertad de entrar y de salir, de tornar y virar, pero esa libertad real, que es la que recibe nuestra mente cuando aceptamos a Jesucristo, es un regalo. Así es. Y al recordar cómo nos sentimos cuando estábamos en esclavitud, cómo éramos tratados, las restricciones que tuvimos, las ataduras de nuestro corazón, tendremos obviamente una mayor gratitud por esta libertad que hoy gozamos. Y cuando aceptamos que este es un regalo inmerecido de Dios, entonces aprendemos un poquito más del carácter de nuestro buen Dios. Amén. Su generosidad, su bondad, su misericordia, su amor infinito, es mucho más allá de lo que nosotros podamos. Así es. Es importante que entonces continuamente pausemos en nuestras vidas. Como mencionaba Katy al principio, de que reflexionemos, de que rumiemos todo lo que llega a nosotros, especialmente los estudios de la palabra, las predicaciones, todo aquello que nos enseñe más del Señor, de nuestro caminar cristiano, porque esto nos va a ayudar a evaluarnos y a reconocer mejor los atributos de Dios, Amén. lo que Él ya ha hecho y lo que nos promete hacer por Él. Por ende, va a ayudarnos a crecer en fe. Amén. Por eso, en parte también, y muy importante, es que Dios instituyó este día de reposo, este día de Shabbat o de descanso, para que pudiéramos meditar en Él y en todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos en camino hacia la libertad. Amén. Al venir a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotras y Él es nuestro ayudador, quien entonces nos capacita para poder cambiar nuestra forma de pensar y renovar nuestra mente con esta verdad de Dios. Por eso Dios nos recuerda a través de Pablo en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esto es un ejercicio continuo que debemos Así hacer mismo nosotros es. los cristianos. Me Esta alegro que reflexión. mencionaste eso porque se ve la conexión ahora, lo que el Señor está enseñándonos a través de su orquestación para que podemos transformar nuestra mente. Amén. Los judíos no tuvieron esta morada del Espíritu para ayudarles a cambiar. Sin embargo, al examinar los eventos de sus vidas y el trato tan directo de Dios para con su pueblo, el carácter de Dios se hace evidente a estos. Y esto no es diferente con nosotras. Por eso, el detenernos a pasar tiempo buscando una mayor intimidad con Dios
nos ayuda a ver los detalles de su orquestación Amén. en nuestras vidas. Amén. Y la autora de este estudio sobre el descanso, Priscilla Shirer, como tú mencionaste, hace un excelente contraste entre 6 formas diferentes de pensamiento, desde una perspectiva de esclavitud y una de libertad. Los esclavos son acaparadores, mientras que los de un pensamiento libres son generosos. Ujú. Los de pensamientos de esclavos viven con temor, mientras que los que viven libres viven amorosamente. Amén. Los esclavos viven en los puños cerrados, buscando preservar para sí mismo todo, mientras que los que tienen un pensamiento basado en la libertad Bien con la mano viven abierta. con las manos abiertas, exactamente, y siempre. Eso es algo, siempre viven con las manos abiertas, dispuestos a regalar y compartir con sus posesiones. Los esclavos viven en una postura de escasez, mientras que los libres viven con una postura de abundancia. Los esclavos viven con una postura de carencia, como tú habías dicho, mientras que los que han asimilado la libertad de Cristo viven con una expectativa más santa. Amén. Yo quiero tener esa mente de Amén. libertad. Yo sé que hay tiempo que yo los regalo, pero yo no es siempre. No somos que aprender. constantes. Pero Dios que sabe nuestra condición, nuestras necesidades, nos suple a través del Espíritu Santo que nos confronta y nos mueve, nos empuja Amén, en amén. pos de esta libertad. El Señor nos siga confrontando y nos Amén. siga revelando nuestro pecado que nos ata para que podamos realmente vivir en esta libertad a la que Amén. Cristo nos llama. Amén. Los esclavos nunca piensan que tienen suficiente, mientras que los libres entienden que lo que no tienen es porque Dios, de forma generosa y milagrosa, les dará en su tiempo lo que mejor les convenga. Amén. Y finalmente, los de pensamientos esclavos siguen afanadamente hacia adelante, sin descanso, con un gran afán de vida. Mientras que las personas que han asimilado la libertad a la que Cristo les llamó a través de la cruz, pueden vivir sin afanes, con límites voluntariamente establecidos porque han entendido que estos son buenos. Amén. Porque así nos enseña Dios en su palabra. Y es increíble, Katy, cómo dependiendo de la cosmovisión que tengan las personas, entonces estas dirigirán sus acciones, esclavizándose aún más o disfrutando de mayor libertad. Eso es importante, porque mis acciones son lo que me esclaviza. Así es. No es afuera, No. soy yo. Exacto. Las mayores ataduras que nos esclavizan se generan en nuestro corazón. Así mismo es, wow. Por eso Dios nos ha dado su palabra, que es la verdad que nos hará libres, como Amén, dice la amén. misma palabra. Esto nos confirma el por qué es tan importante evaluar nuestra cosmovisión. Por eso, Katy, cuando comenzaba nos llamaba a reflexionar, a hacer introspección, porque es en esto, en esa introspección, en este rumiar, que evaluamos nuestra cosmovisión y Amén. vamos desarrollando una cosmovisión, si Dios lo permite, a través del Espíritu Santo, su palabra, cada vez más bíblica. Porque el problema, Katy, es que con la cosmovisión es que esta se va desarrollando todo el tiempo de manera inconsciente y en automático. Y No pensamos en eso. Exactamente. Y si no hacemos Es un como tú, reflejo. exacto. Y si no hacemos esta introspección, esta reflexión de manera continua, como mencionabas, pues entonces vamos a asimilar todo lo que nos llegue en automático y eventualmente vamos a actuar y a pensar de una forma en donde va a primar más lo que dice el mundo Así que lo que mismo. dice la verdad de la palabra de Dios. Mis palabras son cristianas, mis acciones son paganas. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Mis palabras son cristianas, mis acciones son paganas. Tristemente muchos estamos ahí en más de lo que nos imaginamos. Porque a menos de que seamos introspectivos y evaluemos si nuestras acciones son bíblicas o no, terminaremos haciendo lo que nuestros deseos carnales nos dicten. Esa es la realidad que primará. Nuestra inclinación natural es hacia el pecado
Y de hecho hasta justificamos lo que hacemos con versículos bíblicos. Así de buenos somos. Cuando seguimos la letra de la ley y no el espíritu de esta, la enseñanza que Dios quiere. Como dice el pastor Miguel, cogemos un texto fuera del contexto para volverlo un pretexto. Somos así. Y somos buenísimos haciendo eso. Para nuestro propio perjuicio. Así mismo. Y Aileen, es aún peor porque cuando nos comportamos así, no solamente que no demostramos la generosidad del Señor, sino que ni nosotros la vemos. Uh-huh. Mi deseo de acaparar todo está dado porque no confío en Dios, sino más en mí misma. Por tanto, yo soy quien está en el trono de mi vida y no Dios. Y no Dios. Así es. Ouch. Muchas veces he estado en ese trono que no me pertenece. Somos así, no hay duda. Y eso yo espero con más tiempo menos pasa. Amén. Pero somos así. Al mismo tiempo, si preguntamos a esta misma persona que ha detronado a Dios del primer lugar de su vida, si confían en que Dios es capaz de proveer para todas sus necesidades, la respuesta casi es automática. Suele ser que sí, confío en Él. Y algunos hasta recitan Filipenses 4:19, que nos dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son incapaces de darse cuenta de que con sus hechos están evidenciando que no están confiando en Él. Mientras más nos conocemos a nosotros mismos, más nos damos cuenta de lo entenebrecida que todavía está nuestra mente y lo engañoso que es nuestro corazón. Definitivamente nos falta continuar transformando nuestra mente a través de las verdades de Dios. Así es. La Biblia no nos llama a tan solo leerla, sino también a transformarnos a través de la aplicación de lo que ésta nos está enseñando en nuestras vidas de manera personal. Y entonces esto se traducirá en un cambio de nuestra forma de vivir y seremos mejor testimonio y podremos ser sal y luz como nos enseña la misma palabra. Pero si no nos arriesgamos y aplicamos en nuestra vida lo que la Biblia nos enseña, entonces no desarrollaremos convicciones bíblicas firmes, no viviremos por fe, no primará la libertad, sino primará la esclavitud. Dios nos dijo claramente en Malaquías 3:10, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nuestro Dios es un Dios que de muchas formas nos ha mostrado que Él es fiel y que es confiable. Dios es confiable 100%. Y nota que Él dijo, pruébame. Exactamente, pruébame. Y nos dice por otro lado, pídeme, no tienes porque no me pides. No pides. O sea, este es un Dios amoroso, generoso, dispuesto a escuchar el corazón de sus hijos. Es un asunto de nosotros, el mayor impedimento. Ninguna de nosotras queremos vivir en escasez. Cuando a la misma vez nos deleitamos escuchando de este Dios que es tan generoso y cómo proveyó tan abundantemente a otros. No nos resistimos, obviamente. Sin embargo, no estamos muchas veces dispuestas a hacer la parte que nos corresponde. Mientras vivamos con miedo a no tener suficiente, no podremos compartir lo que tenemos, aun cuando tengamos más de lo que necesitamos, porque siempre persistirán en la mente pensamientos esclavizantes como ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si viene una enfermedad catastrófica? ¿O si hay una guerra? Si lo que prevalece en mi mente es el miedo, es todas estas mentiras que nos promueve el mundo y no hacemos, como mencionaba Katy, introspección a la luz de su verdad, pues será imposible que la verdad reemplace la mentira que hemos acumulado en nuestro corazón. Amén.
Amén. Miguel y yo tenemos algunos amigos misioneros que tú lo conoces, Joan y Andy, que venía aquí por un año. Una pareja que siempre vivió muy estrechamente porque su vida dependía de donaciones. Y recuerda que cuando estos llegaron a la vejez, él decía que no podían tener seguro médico o seguro de vida. Sin embargo, por la misericordia del Señor, no lo necesitaban porque pasarían toda su vida sin enfermarse. Hasta ese punto no había enfermado. Sin embargo, le sucedió en una ocasión que tuvieron un accidente automovilístico bastante fuerte. Y sucedió que sus donantes cubrieron todos sus gastos hospitalarios por completo. Dios proveyendo. Amén, amén, a través de ellos, ¿verdad? Y con el dinero de reembolso que recibieron del seguro, pudieron comprar su primer casa. Wow. Y aunque esta no es la forma ideal en que uno quisiera comprar su primera casa, sin embargo, ellos vieron su accidente como parte de las bendiciones del Señor. Aunque sufrieron con fracturas, ellos lo vieron. Ellos podían ver la mano del Señor en esto. Y esta pareja glorificaron a Dios en su forma de vivir y en testificar de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Ellos vieron la escasez como una bendición y una forma del Señor obrar en sus vidas. Mientras sus compañeros vivían preocupados por tener seguro médico y la vida, esta pareja dedicó sus vidas a servir al Señor en libertad. Amén. Wow, qué testimonio. A menos de que evaluemos lo que está ocurriendo en nuestra vida a partir de una cosmovisión bíblica, nuestra tendencia natural será la de fijarnos y quejarnos de la escasez y no podremos ver la mano soberana del Señor protegiéndonos hasta de nosotras mismas. Amén. Si nos aferramos a aquellas cosas que el Señor quiere que compartamos con otros, nos sucederá igual que lo que le sucedió a los judíos cuando recogieron más maná de lo que necesitaban. Tal vez nuestras posesiones no se pudran ni lleguen a tener gusanos, pero seguramente nos robarán la libertad a la que Cristo nos haya regalado. Así es. Por ejemplo, si el Señor te está llamando a pasar más tiempo con tu familia y no lo haces porque estás trabajando para proveer para ellos, al final tus relaciones familiares sufrirán. El deseo de tener más siempre nos robará y nos desenfocará de lo que realmente es importante, de lo que verdaderamente necesitamos. Eventualmente sufriremos las consecuencias de nuestro estilo de vida pecaminosos, además de que no tendremos la relación que necesitamos y anhelamos con nuestra familia y, más grave aún, con el Señor. Así mismo es. Y las reglas del Señor no son para inhibirnos, sino para que florezcamos, para darnos una vida de abundancia. Quizás no es la forma que queremos, pero sí en lo que es Dios entiende que es mejor para nosotras. Necesitamos recordar siempre que Dios sabe mejor que nosotras lo que más nos conviene, aun cuando no lo entendamos, porque sus caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Y cuando no somos agradecidos por lo que Él ha provisto, es porque pensamos que un Dios perfecto cometió un error. Wow. Esa es la realidad, lo que estaba pensando. A diferencia de nosotros que sí sabemos mejor. ¿Suena tonto eso? Claro que sí. Sin embargo, hemos actuado así. Yo he actuado así. Así mismo es. Y para tener esta vida en abundancia que el Señor quiere darnos, tenemos que cambiar el chip, como de la computadora, de nuestras mentes. Y de nuevo, bíblicamente, esto se llama transformar la mente, como alguien leyó de Romanos. De lo contrario, cometeremos los mismos errores que los judíos en el desierto y que produjeron que tantos murieron allí. Damas, el tiempo ya se nos agotó y hasta aquí podemos llegar hoy. Es importante que esta semana hagamos un plan de cómo ver la mano del Señor obrando en nuestras circunstancias, para evaluar nuestros corazones, para hacer introspección y evaluar si estamos confiando con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y fuerza en nuestro fiel y buen Dios. Amén. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde
continuaremos con esta última entrega sobre el descanso. Sí, falta uno. Y como siempre, si tienen preguntas, y gracias por aquellos que sigan mandando sus preguntas, sus inquietudes sobre los temas que estamos tratando. Peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlo a nuestra página, mujerparalagloriadeDios@gmail.com. Como decimos siempre, nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha revelado. Apreciamos siempre sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para la edificación de su pueblo. Amén. Por favor, eso necesitamos más Amén. que nada. Oren por el programa Mujer para la Gloria de Dios y recuerda que necesitamos su protección. Amén. Ya saben que pueden seguirnos a través de Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.